Continuando con la clase, pues tenemos también lo que es la arquitectura de altas prestaciones, que tiene algunas ventajas referente a lo que es la arquitectura de bus tradicional que estábamos estudiando en el video anterior. Si podemos observar, podemos darnos cuenta de que esta es una organización de bus o de interconexión un poco más robusta. Podemos visualizar que hay un bus dedicado exclusivamente a la comunicación entre la caché y el procesador, y un bus dedicado también entre la caché y la memoria principal. Anteriormente habían otros dispositivos que compartían el bus con la memoria principal. Esto repercutía en una baja de rendimiento. Al utilizar un bus dedicado entre la memoria caché o el adaptador de la caché y la memoria principal, esto le ofrece al equipo una ventaja considerable, ya que este bus no es utilizado por ningún otro dispositivo. Todo el ancho de banda de este bus está dedicado únicamente a la comunicación o a la transmisión de datos entre la caché y la memoria principal. Para la comunicación entre los diferentes otros dispositivos, pues se han organizado de acuerdo a su rendimiento. Por ejemplo, se utiliza en esta arquitectura un bus de alta velocidad al cual se interconectan dispositivos que requieren de una velocidad o de un mejor rendimiento en lo que es la transmisión de datos, como son los controladores de gráfico, los de video, controlador de la red, los puertos Firewire y los puertos SCSI. Estos, pues, porque son considerados de más alto rendimiento, utilizan un bus en común, el cual está conectado directamente a la caché o al adaptador de la caché. Con este gestionan los envíos de datos hacia el procesador o desde el procesador hacia cualquier otro dispositivo externo conectado a los diferentes módulos de entrada y salida que podemos observar en la lámina. Y luego, para aquellos componentes que no requieren gran velocidad de procesamiento o de envío de datos, existe un bus de expansión en el cual se pueden conectar módem, dispositivos conectados a un conector en serie, ¿verdad? Como los fax también, ¿verdad? Y las peticiones de estas son gestionadas a través de una interfaz de bus, de este bus de expansión, ¿verdad? Este gestiona los envíos o las transferencias de datos desde el bus de expansión al bus de alta velocidad, y este a su vez gestiona los envíos de estos dispositivos hacia la caché o a que esta está más cerca del procesador. Elementos de diseño de un bus. ¿Qué elementos de diseño podemos considerar en los buses? Cada uno de los buses de un ordenador pues tiene sus características que los hacen diferentes, igual que cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tenemos nuestras características que nos hacen únicos. También los buses tienen sus características que los hacen únicos y diferentes. ¿Cómo podemos diferenciar o qué aspectos debemos observar en los buses para determinar si un bus es diferente a otro? Veamos cuáles son esos. Tenemos, por ejemplo, que aunque existen una gran variedad de diseños de buses, hay unos pocos parámetros o elementos de diseño que sirven para distinguir y clasificar los buses, ¿verdad? Entonces es bueno conocer cuáles son estos aspectos de diseño que los hacen distintos. Tenemos, por ejemplo, el tipo, ¿verdad? Su tipo de bus. Tenemos lo que es el método de arbitraje, la temporización, la anchura del bus y el tipo de transferencia de datos. Comencemos entonces a hablar de esto. Por ejemplo, el tipo de bus, que es una de las características que los hace diferentes. Existen prácticamente solamente dos tipos, ¿verdad? Hay buses dedicados y buses multiplexados. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Veamos, un bus dedicado, en un bus dedicado las líneas de este bus están permanentemente asignadas a una función o a un subconjunto físico
de componentes del computador, como veíamos en el caso de la estructura de altas prestaciones, que existía un bus dedicado entre el procesador y la caché, por ejemplo. Ese podría ser un ejemplo. Y tenemos también lo que son los buses multiplexados, que utilizan un método de uso de las mismas líneas para usos diferentes, como eran los otros buses. Veíamos que en la lámina anterior veíamos que existía un bus de alta velocidad que era compartido por varios dispositivos, ¿verdad? Ese es el caso. Entonces, básicamente hay dos tipos de buses, los dedicados y los multiplexados. Luego tenemos lo que es el método de arbitraje. El término de arbitraje viene de arbitrar o árbitro, por decir algo, ¿verdad? Es quien pone un orden en cualquier actividad. Según su arbitraje, los buses pueden ser centralizados o pueden ser distribuidos, es decir, que el control de envío de datos o recepción de datos puede ser realizado a través de un controlador o varios controladores. En el caso de los métodos de arbitraje centralizado es cuando un único dispositivo hardware denominado controlador del bus o árbitro es responsable de asignar tiempo en el bus. Este le asigna tiempo a los dispositivos para el uso del bus. Cuando un dispositivo desea enviar un dato hacia otro, él tiene que utilizar el bus y tiene que solicitar que se le asigne tiempo de uso del bus. ¿Y quién hace eso? Pues el controlador del bus, ¿verdad? Este puede hacerse de dos tipos, como lo podemos ver, ¿verdad? De forma centralizada es cuando un solo controlador asigna tiempo a cada uno de los dispositivos. En el caso de distribuido es cuando no existe un controlador central. En su lugar, cada uno de los dispositivos dispone de la lógica suficiente como para controlar el acceso, y los módulos actúan conjuntamente para compartir el bus. Es decir, que los módulos se comunican entre ellos para determinar quién está haciendo uso del bus y cuánto tiempo lo va a utilizar, ¿verdad? Y esto sería lo más adecuado, ¿verdad? Es como cuando, pues venga el ejemplo, ¿verdad? Al caso, para poderlo entender. Están los niños en el parque y quieren utilizar un mismo juego, ¿verdad? Cada uno de ellos se turna, ¿verdad?, su tiempo para utilizar ese juego. Lo mismo sucede dentro del ordenador con los dispositivos. Otro aspecto que hay que considerar es la temporización. El término temporización viene de tiempo, ¿verdad? De acuerdo a la temporización, hace referencia a la forma en la que se coordinan los eventos en el bus. Considerando esto, pues los buses pueden ser síncronos o asíncronos, ¿verdad? Cuando un bus es asíncrono, cuando existe la presencia de un evento en el bus, es consecuencia y depende de que se produzca un evento previo. En ese caso es asíncrono, ¿verdad? Que es lo diferente, es lo contrario, ¿verdad? Asíncrono. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando nos ponemos de acuerdo en algo, nos estamos sincronizando, ¿verdad? Por decir, nos vamos a conectar a tal hora al campus para recibir la clase, y ahí estamos utilizando una conexión síncrona. O asíncrona es cuando cada quien lo hace en el tiempo que tiene previsto hacerlo, ¿verdad? Ellos toman la decisión. El método síncrono es menos flexible que el anterior. Todos los dispositivos en este bus deben utilizar la misma frecuencia de reloj, es decir, deben utilizar el mismo tiempo de uso del reloj en la misma velocidad. El sistema no puede aprovechar las mejoras en las prestaciones de los dispositivos, por lo tanto tiene sus limitantes.